Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio A Primera Hora. Y una visita súper especial, como decía Lorraine antes de ir a la pausa. Y está con nosotros nada más y nada menos que Silcer Almanzar. Silcer es dirigente empresarial, ex vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Empresarios de la República Dominicana y una persona con la que uno puede tocar todos los temas del ámbito nacional. Bienvenida. Buenos días, Gracias, gracias. Les debía esta Claro que desde sí. principio de año, pero estaba tomándome unos días de descanso de la prensa. Sí, sobre todo con esto que viene, porque dejamos pendiente una reforma laboral y ahora se está debatiendo un Comité Nacional de Salario, un aumento de salarios. Voy a ir directo al grano, Circe, como me caracteriza. ¿Hay un interés del sector empresarial de hacer ese aumento que piden los trabajadores de hasta un 30%, a sabiendas de que no se llegó a un consenso con la cesantía laboral? Mira, yo creo que toca un aumento salarial. No hay forma de tú... si hay algo que el empresariado es consciente, por lo menos durante todo el tiempo que yo he trabajado con ellos, es de que cada 2 años hay que hacer un ajuste al salario mínimo. Y ese ajuste normalmente se tiene que corresponder con la inflación. En los últimos años ha estado por encima de la inflación, ha estado inclusive recuperando no solamente la inflación, sino también llegando al salario real, que es el salario un poquito más cercano a lo que es la canasta básica. Claro está, tomando en cuenta que la canasta básica no solamente la cubre un solo asalariado, sino un asalariado y medio. Así es que se contabiliza, así es que se computa cómo uno va a financiar la canasta básica en una familia de por lo menos 5 personas en la familia. Ahora mismo yo pienso que todo va a girar en torno a un 20%. Sí. Y aquí lo hablo ya desde fuera de mi sombrero de negociadora. En ese momento no podía decirlo. Pero creo que va a girar en torno a esto por varias razones. Uno, porque el empresariado entiende que hay que motivar la economía, hay que fomentar la economía. Hay muchos empresarios que entienden que es necesario dinamizar y que la gente tenga más poder adquisitivo. Y 2, bueno, porque el presidente mismo lo prometió, sugirió sí. 20%. Ya en un organismo tripartito donde tú discutes los salarios y 2 de ese organismo están de acuerdo con el aumento de un 20%, sería muy difícil para el empleador votar en contra. Entonces yo creo que girará en torno, me imagino, porque hay algo, Lorraine, que hay que tomar en cuenta a la hora de negociar un salario mínimo, siempre lo he dicho. No es fácil. De hecho, yo siempre he dicho que una de las posiciones más difíciles para mí era negociar salarios, porque tú podías estar representando al gran empresario que puede hacer un ajuste salarial más alto, pero el pequeño empresario, que es el que le cuesta más, sobre todo por los pasivos laborales, que representa el tema de la cesantía, porque el problema más grave que tiene el aumento salarial es la cesantía. Por eso yo decía, señores, buscámosle una solución a la cesantía, aunque no sea total, pero por lo menos a medias. Porque ¿qué pasa con la cesantía? La cesantía se aplica sobre la base del último salario. Entonces, cada vez que un empresario tiene que incrementar su pasivo laboral. Entonces, eso es muy costoso para una empresa que no tiene liquidez, que no tiene suficiente liquidez. Para una grande sí lo puede aguantar, pero para una pequeña es complejo. Entonces, esos son los elementos que hay que pensar a la hora de una negociación salarial, y por eso ustedes vieron en el día de ayer o antes de ayer que Codopyme decía que hay que ser muy cuidadosos con el ajuste salarial, porque Codopyme representa a las micro y medianas, pequeñas y medianas empresas. Y subir ese pasivo laboral para pequeñas empresas de manera abrupta es muy peligroso, porque le puede crear una situación de quiebra sin saber que están. Cuando tú le sumas,
Porque ¿qué pasa con el pasivo laboral? Es una ficción. El pasivo laboral no está en una cuenta de banco, pero tú tienes esa obligación frente al trabajador. Entonces, cuando tú te ves en una situación de despido o de situación en que tienes que salir de un trabajador, sobre todo con unos tribunales que hay que resolver esa problemática que se da a nivel de los tribunales, donde siempre que se va un trabajador, aquí hay una cultura de pagarle la cesantía porque es mejor Evitar una buena negociación que una mala negociación que un pleito. Entonces, eso genera una problemática en las empresas que a veces muchas de ellas no lo saben. Algunas no lo saben, pero que no las hace subir o ascender. Por eso muchas empresas pequeñas no crecen, porque tienen ese pasivo laboral tan alto que tienen que enfrentar en cualquier momento de despido de un trabajador. Sí. Circe, justamente la última vez que usted estuvo con nosotros fue previo al sometimiento del intento de reforma fiscal del gobierno y hablamos con usted también en condición de representante de Adorrom. Usted decía que tenía el miedo de que se siguiera cargando con el impuesto selectivo al consumo al tema de las bebidas alcohólicas. Resulta que luego de eso fue depositado ese proyecto de reforma y llevaba el impuesto de las bebidas alcohólicas de 724 pesos por litro a 840. Entonces, ver dentro de ese tema cómo ustedes han seguido viendo, porque aunque fue retirada, hay un tema ahí de que en cualquier momento eso puede reaparecer. Y ya vimos que algo que ustedes no querían se presentó. Es decir, como quiera, eso está ahí latente y podría pasar en cualquier momento. Tanto en el sector de las bebidas alcohólicas como en general con este proceso de una posible reforma fiscal, que los números nos siguen diciendo que el gobierno la necesita. Sí, nosotros lo que dijimos lo seguimos sosteniendo. Y como tú dices, es muy preocupante que a pesar de la vulnerabilidad que hay en el sector de bebidas alcohólicas, se pretendió incrementar el selectivo al consumo específico, que es el por litro de grado alcohólico. Porque actualmente la situación de las bebidas alcohólicas es muy vulnerable. El viernes pasado, el ministro de Industria y Comercio encabezó el decomiso de aproximadamente 4.6 millones de productos decomisados, o sea, incautados por tráfico de ilícitos, o sea, por ilícito. Y eso quiere decir que la situación continúa. En la medida en que tú tienes un impuesto muy elevado a un producto, es un incentivo hacia hacerlo mal hecho, hacia el ilícito, hacia fabricar productos clandestinos. Y en ese incautación, en ese decomiso, pues vimos que habían gran parte de bebidas alcohólicas y cigarros también, tabacos, cigarrillos. Lo que quiere decir que actualmente el impuesto es un impulsor del tráfico de ilícito y de la falsificación de productos, que es lo más dañino que puede haber para la industria. Nosotros lo que estamos trabajando, y gracias a ese esfuerzo del Ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con otras entidades como Proconsumidor, el mismo Ministerio de Interior y Policía, otras entidades y DGI, pues se está trabajando en combatir el ilícito. Pero si subimos más el impuesto, es más apetecible. No solamente es más apetecible, es que ya la industria va a estar en una situación de debilidad que no va a poder ni siquiera enfrentar estas acciones. Y O sea, estaríamos te mandarían a hacerle el ilícito. Entonces, lo que pasa es que creemos que estamos recaudando más impuestos y no recaudamos más. De hecho, los números están ahí. Subimos el impuesto en el 2012 y las recaudaciones no han aumentado. Y no es que no se venda más, es que se vende igual, pero con productos ilícitos. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que el mercado
se vaya ocupando por la informalidad y el ilícito. Y para eso ahí tiene que haber un equilibrio. Tú no puedes subir demasiado los impuestos. Entonces, lo que nosotros decimos claramente es, ya no, porque si ya lo sigue aumentando, la industria va a decaer. La industria está muy bien a nivel de exportaciones, porque el ron dominicano está tomando un prestigio internacional, pero en tu país está decayendo, que es el alimentador de los impuestos selectivos al consumo. Entonces, ojo con eso, tengamos cuidado y eso es lo que hemos planteado. Yo creo que en el momento que estábamos ya casi haciendo entender a las autoridades, pues entonces se paralizó la discusión de la reforma en ese momento, pero estoy de acuerdo contigo, habrá que retomarla. Habrá que retomarla porque el país lo necesita. Es una discusión importante, es una reforma estructural que hay que hacer. Pero como decía en su momento, es una reforma estructural que tenemos que verla desde muchos ámbitos, no solamente incrementar un impuesto, sino cómo yo recaudo más sin tener que aumentar los impuestos. Y ahí es que está lo que nosotros llamamos una reforma sistémica, que vaya también en los mecanismos de recaudación, en cómo tú simplificar el sistema tributario, en cómo tú combatir la evasión. Señores, la evasión en nuestro país es demasiado alta. Y tú dirás, no es evasión solamente, es que hay gente que no paga. Totalmente. Definitivamente no paga. Aquí hay prácticamente un 50% de los que producen el Producto Interno Bruto, valga la redundancia, que no tributan. Y un 56% de informalidad, que eso es. Y resaltar que lo que dice Silser, ese es el llamado que hace la Estrategia Nacional de Desarrollo, a esa reforma. Exactamente. No simplemente a una reforma con características de subida de impuestos. Claro que sí. Silser, tú sabes que te hiciste viral el año pasado, a finales de diciembre, fue a finales o a principios de diciembre, con unas declaraciones que daba de que el gobierno derrocha mucho dinero o recursos. No recuerdo exactamente la frase como la mencionaste, pero viendo todo esto, hay dos puntos que a mí me gustaría analizar con una figura como Circe Almanzar, que conoce diferentes sectores y que ha trabajado y tiene experiencia en diferentes sectores, sobre todo cuando se trata de la ralentización de los productos y servicios. En República Dominicana hay una lentitud para algunas cosas y una celeridad para otras. Esto tiene que ver también con un poco del derroche de dinero que hay o que se estila o que se puede ver de parte del gobierno, que para unas cosas sí y para otras no. Mire, yo pienso que cuando hablamos de las reformas estructurales, es básicamente eso. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En qué estamos gastando? ¿Cómo estamos recaudando? Pero sobre todo, la forma más eficiente de gastar el dinero. Yo pienso que hay mucha superficialidad, y no solamente en el sector público. Me da la impresión de que estamos llevando, el mundo está por ese camino, pero tenemos que lograr gastar lo mismo, pero de manera más eficiente. Esa es mi visión. Cuando nosotros empezamos a ver lo que las instituciones están haciendo a nivel privado, por ejemplo, tú tienes a nivel privado que muchas instituciones o empresas privadas están gastando cosas que no gastaban antes. A nivel publicitario, redes sociales, todo es muy... Ahora hay mucho más gasto en comunicación y yo no estoy en contra de eso. Para mí eso es algo legítimo. Sin embargo, eso se traduce en mejor servicio. Lo que yo pienso es que nosotros tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos para que realmente la población y el ciudadano tengan mejores servicios. Para mí, las reformas estructurales son básicas. Esto no es un tema de este gobierno. Y creo que se puede malinterpretar cuando uno habla de que es un gobierno en su momento, la gente se puede molestar. Es una reforma estructural que tenemos que hacer como país desde hace tiempo. Y si no lo hacemos, nosotros vamos a seguir en lo mismo o vamos a estar incrementando el gasto excesivo en cosas que no son realmente necesarias. Por ejemplo,
el uso de la tecnología está para eficientizar el gasto. Y todavía nosotros estamos muy atrasados en el uso de la tecnología. Vemos instituciones que sí, por ejemplo, instituciones financieras del gobierno, que sí están muy avanzadas en eso, pero hay otras instituciones que no. Todavía, señores, mi querido ministro, que es mi doctor también, sabe, porque yo he estado apoyando a un grupo de jóvenes para este trabajo. La vacuna todavía no está a nivel digital. Lo hicimos para el COVID, pero no lo hemos podido hacer para otras. Todavía nosotros no tenemos el récord médico único, a pesar de que la Ley de Seguridad Social lo estableció en el 2003, cuando empezó. Entonces, hay que pensar cómo realmente nosotros, tú tienes entonces una institución como Optic. Eso realmente es lo que necesitamos para poder sistematizar todo. Una institución, porque a veces tenemos en la cabeza que cuando vamos a hacer una reforma, lo que vamos a crear una institución y no necesariamente lo hacemos de manera integral. Y cuando tú ves las leyes que se aprueban en el Congreso, cada ley tiene una institución nueva. Sí, sí. Y yo a eso le sumo algo que comentábamos hoy en el programa sobre el decreto que firmó el presidente el lunes, creando la Comisión Presidencial para establecer un sistema nacional de transparencia y anticorrupción, pero lo coloca dentro de ética e integridad. Yo lo vi bien, que por lo menos sea en la misma entidad, porque muchas veces, y yo lo veo, y el presidente ha sido muy cuidadoso con eso. Fíjate que él crea comisiones, pero de las mismas instituciones de él. O sea, él ha sido más. Pero en el Congreso aprobamos todos los días una ley con una institución nueva. O sea, el presidente se cuida. Yo lo he visto porque, por ejemplo, en los mismos fideicomisos que se trabajan, los fideicomitentes son los propios funcionarios, ministros. No se busca otra persona. Pero en el caso de alguna entidad, por ejemplo, ¿cuándo fue los otros días que crearon una entidad que yo dije, pero ¿por qué era una reforma, pero crearon una entidad? Y yo decía, pero ¿por qué hay que crear una entidad? ¿O por qué no reformular una entidad y reformarla? Entonces, eso viene pasando desde hace 30 años. Y el Estado se pone más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, vemos cómo mientras más grande tú eres, a veces eso no necesariamente se traduce en mayor eficiencia. Y eso es lo que hemos dicho. Yo pienso que hay que reflexionar esas reformas estructurales por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Por el lado del gasto, viendo, el presidente hizo un esfuerzo con el tema de la unificación de las instituciones, pero hay que hacer más, hay que mirar más. Hay muchísimas, lo que pasa es que es un costo político. Sí. Cuando tú la creas, después desaparecerle es un costo político. Yo lo entiendo y me pongo en el sombrero de cualquiera y es muy difícil. Fíjate cómo han durado para implementarse las medidas, las fusiones. Pero hay que pensar en cómo evitar seguir haciendo más instituciones. Porque ese es mi miedo. Sí. Sí, el que le ha dado seguimiento puede saber que usted es una persona con una visión avanzada y que generalmente tiene temas de preocupación general, no necesariamente simplemente a un sector o a la industria, sino al país. A veces uno ve temas, ayer estábamos discutiendo todo lo que estaba pasando con inteligencia artificial en el mundo, una propuesta de Elon Musk por comprar OpenAI de $100 mil millones. Y mientras vemos en la conversación que está el mundo, a veces uno vuelve a su realidad y ve que estamos hablando de plátanos, de pollo, no en mal sentido, sino que quizá uno dice, cónchale, estamos en el momento en que República Dominicana debe dar el salto. ¿Cuál es la visión de Silcer Almanza de lo que debe pasar en los próximos 10 años en República Dominicana? Independientemente de banderías políticas, independientemente de quién sea presidente o quién no. En estos próximos 10 años, ¿cuál debe ser la ruta? ¿Hacia dónde debería ir encaminada? Qué pregunta más complicada para mí. Bueno. Cosas puntuales quizás, que no sea tan amplia. Bueno, yo
creo que hay tres reformas importantes que hay que hacer. Para mí, sin lo que hablábamos, hay que hacer una reforma estructural por el lado tanto de los ingresos como el gasto para fortalecer el país. Hay que hacer una reforma a nivel de la productividad. Yo pienso que el modelo de desarrollo, que está muy ligado también a niveles a cómo tú priorizar también el gasto, tiene que enfocarse hacia mayor valor agregado nacional, acompañado de mayor empuje a la educación para esto. Porque nosotros hablamos, bueno, tenemos que entrar en la industria de semiconductores, pero hay que hacer un trabajo a nivel educativo para lograr atraer empresas de esa naturaleza. Y eso requiere también repensar el modelo de desarrollo que tenemos, fortalecer nuestras instituciones. El fortalecimiento de nuestras instituciones va de la mano de también reflexionar hacia qué es lo que está pasando internamente. Por ejemplo, veíamos que todavía nosotros tenemos un problema grave de mora judicial en nuestro país. Nosotros todavía tenemos una cultura que, aunque se han hecho muchos avances a nivel de cultura democrática, todavía hay instituciones que les cuesta trabajo trabajar a nivel de, con todos los niveles de transparencia que se requieren. Pero también yo pienso que, y es lo más importante, que nosotros tenemos que volver a retomar el diálogo social que teníamos. Nuestro país se ha distinguido, y esta es la envidia de muchos países, de que siempre ha tenido un diálogo social. A mí me está preocupando esa ruptura del diálogo social que hay en los últimos meses. Sí. Me está preocupando porque es como que se ve, y no es algo local, está pasando en el mundo y se está transmitiendo a nuestro país. Este fanatismo que está ligado también al nacionalismo, me preocupa mucho, que tú eres bueno, tú eres malo. Aquí todos somos buenos, salvo excepciones, por supuesto. Pero todos tenemos y siempre hemos trabajado para un mismo fin. Y en República Dominicana, a pesar de las banderías políticas, nosotros cuando hemos tenido que sentarnos en la mesa, hemos podido lograr y avanzar. Y eso no lo debemos perder. Nuestro país se ha empeñado en salir. Hemos tenido problemas, por ejemplo, en el 94, cuando tuvimos aquel problema con las elecciones y luego hicimos el diálogo social, hicimos las reformas, pudimos salir adelante. Pudimos tener también en la crisis bancaria del 2003, salir hacia adelante. Nosotros hemos enfrentado situaciones como el COVID y hemos salido hacia adelante. Y eso se debe en gran parte a que todos los sectores de la sociedad han apoyado y hemos estado unificando posiciones a pesar de las diferencias que podamos tener cada uno. Y eso no lo debemos perder. Ese es nuestro esfuerzo que tenemos que llevar a cabo, y los periodistas, claro, tenemos una misión ahí. son una misión importante ahí. Por eso nos vinculamos con gente que pueda tener esos intereses, porque de verdad es importante. Y ojalá que todos los sectores se vuelvan a una. Ayer me preguntaban sobre eso. ¿Qué tan factible pudiera ser un disturbio social en la República Dominicana? Y yo lo que dice ella, me preocupa la pérdida del diálogo social. Así es. Sobre todo por el tema de cuál es la visión y el rumbo que lleva nuestro país. Eso es. Yo quiero hacerle una última pregunta. Dele. Y generalmente yo dejo alguna como la dura para... Circe, en ocasiones... Tú le estás ganando a Lorena. Usted sabe que en ocasiones Hay que darle gabela. su nombre ha sonado en diferentes temas, como una posible funcionaria, como en muchísimas cosas, como que se ha mencionado. ¿Usted ha pensado en algún momento en involucrarse en la política desde el punto de vista más partidario? ¿Partidario o independiente, pero político? O independiente. pero independiente ahora que está en la candidatura. Exacto. No, la verdad es que me gusta la política, porque eso es lo que hago, política desde el punto de vista empresarial, pero no partidaria, porque por varias razones. Uno, porque
los políticos viven una vida intranquila. Ay, ay, ay. Sí. Yo no los envidio. Yo cuando los veo, o sea, los funcionarios, esos ministros, le tengo una admiración impresionante. Yo decía, la gente cuando critica a un ministro, por ejemplo, no se pone en el lugar de ellos. Por ejemplo, el ministro de Línea Ascensión, que yo he trabajado con él porque tengo el honor de ser parte de una comisión que me nombró el presidente para los recursos de Aerodón. Óyeme, ese señor no descansa. O sea, ser ministro de Obras Públicas de este país, yo no sé cómo pueden, de verdad. O sea, es todo el tiempo trabajando. Y por más que tú haces, la gente dice, tú no haces nada. Eso es un tema. El ministro de Industria y Comercio come, desayuna, cena, trabajando, señores. O sea, eso es una vida intranquila. Así que déjame a mí. Déjame quieta de este lado, que yo ahí me quedo. Y no contar al presidente de la República, que ese sí es un trabajador incansable. Claro. O sea, déjame a mí tranquila, que yo puedo aportar aquí dando mis consejitos así de vez en cuando. De verdad, gracias, Circe. Gracias a siempre, ustedes. siempre es un placer hablar con gente que tiene una visión tan amplia de los temas sociales. Circe, Sí. siempre Gracias. un placer. Sí. Elías. Despedir y darle nuevamente las gracias a Circe Almanzar, quien es dirigente empresarial, quien es consultora, quien fue también en su momento es actualmente ex vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana de AIRD. Gracias por estar con nosotros. Ustedes no se muevan, que en breve seguimos con más de este su espacio. A primera hora. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.